Momento, ya. En este momento estamos grabando. Adelante. Sí, buenas tardes, queridos hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes, los que van a ver este programa. Bendiciones para todos y para los que vayan a llegar. Bienvenidos. Vamos a transmitir este tema dado por el hermano Jorge. Vamos a ponernos en presencia de Dios. Vamos a hacer una oración pequeña. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor, te damos gracias por este día, por permitirnos reunirnos una vez más, Señor. Te pedimos que mandes, envíes a tu Santo Espíritu y que nos ilumines, que ilumines al hermano Jorge para que él pueda hablar tus palabras, Señor. Que seas tú quien hable por él, Señor. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes para que también ellos podamos captar todo lo que el hermano Jorge pueda transmitirnos y también pues ayudarlo, ¿verdad? Si es necesidad, porque para eso estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Todo es para gloria tuya. Ilumínanos, Señor Jesús. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. Bendice sus casas, sus hogares. Bendice a aquellos que van a escuchar el programa después. Y pues aquí estamos reunidos en tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Amén, hermano. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu Hijo nos dejó, el amor reine ya en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, Señor. Amén. Pan de la unidad. Bueno, hermanitos, vamos a iniciar nuestro tema que se llama el sacramento de la confesión, hermano. Y les voy a dar unas citas bíblicas para que ustedes las busquen. Algún hermanito que pueda buscar en su Biblia, Levítico 5, 25 al 26. Vamos a buscar el Levítico 5, 25 al 26. Y otro hermano que busque número 5, del 6 al 7. Hermanito, la confesión de los pecados la vamos a ir viendo desde el Antiguo Testamento. Ustedes van a decir, pero ¿cómo que desde el Antiguo Testamento? Efectivamente, hermano, desde el Antiguo Testamento Dios ya había pensado lo que Él iba a realizar en el Nuevo Testamento. Dios mandó a los israelitas a confesar y hacer expiación de los pecados ante los sacerdotes del Antiguo Testamento, quienes a su vez tenían que hacer la debida expiación ante Dios ellos mismos por sus propios pecados. Así lo dice Hebreos también. Ellos también están sometidos, dice, a flaqueza. Y de este modo sus pecados también les eran perdonados. El hermanito que pueda tener la cita bíblica, Levítico 5, del 25 al 26, por favor, que levante la mano. Adelante, María Isela.
Si los juzgas conveniente, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Si lo juzgas conveniente, traerá a Yahvé su sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto, una res de ganado menor, y lo dará al sacerdote. El sacerdote hará la expiación por esa persona en presencia de Yahvé y le será perdonado el pecado que haya cometido. Muy bien. La otra cita, número 5 del 6 al 7. ¿Algún hermano? Abre el micrófono. Hermanito Mónico, ¿la tienes? No le escuché. ¿Número qué? Número 5 del 6 al 7. Muy bien. En el nombre del Señor Jesucristo, leemos la santa palabra. Venga. Habla a los israelitas. Si un hombre o una mujer comete cualquier pecado en perjuicio de otro, ofendiendo a Yahvé, el tal será reo de delito. Confesará el pecado cometido y restituirá la suma de que es deudor más un quinto. Se la devolverá a aquel de quien es deudor. Y si el hombre no tiene pariente a quien se pueda restituir la suma que en tal caso se ha de restituir a Yahvé, será para el sacerdote, aparte del carnero expiatorio con el que el sacerdote expiará por él. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay otra cita que también es de Eclesiásticos, dice también en el 4, versículo 26, dice, no te avergüences de confesar tus pecados. Otra cita también, Eclesiásticos 5, del 4 a 7, dice, no digas, he pecado, ¿y qué me ha pasado? Porque el Señor es paciente. Otra cita de Proverbios 28, 13 dice, el que oculta sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará el perdón. Fíjense que desde el Antiguo Testamento ya venimos viendo una prefiguración de lo que había de ocurrir en el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento es más poderoso todavía. Se le da a los hombres, como dice el texto, se maravillaban porque Dios le daba a los hombres tal poder. ¿El poder de qué? De perdonar los pecados. Ahora dice también en el Salmo 32, versículos 3 al 5, dice, hasta que no confesaba mis pecados, se consumían mis huesos. Yo gemía todo el día. Es decir, eso nos sucede muchas veces a nosotros cuando ocultamos nuestros pecados debajo de la alfombra, ¿verdad? Cuando queremos que no se sepan las cosas que hacemos, dice que lo que calla el alma lo grita el cuerpo. Y es por eso que dice el salmista, el que oculta sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta de esos pecados alcanza el perdón. Por eso, hasta que uno no confiesa sus pecados, experimenta cierto peso en su vida y en su corazón. También en Nehemías 9:2 dice, la raza de Israel se separó de todos los extranjeros y puestos en pies, confesaban sus pecados y las culpas de sus padres. El profeta Daniel en el Antiguo Testamento, cuando hace su oración, hace una alusión a que él mismo se reconoce como pecador. Dice, nosotros hemos pecado. Cuando el sacerdote empieza en la misa, dice, hermano, reconozcamos nuestros pecados. Él se incluye dentro del pueblo de Dios, pero también como pecador. El reconocimiento del pecado y la absolución por un ministro de Dios se ven ya prefigurados en la respuesta de Natán al rey David, luego que éste se arrepiente y reconoce su pecado de haber mandado asesinar a Urías para quedarse con su esposa. ¿Alguien recuerda aquel pecado de David? ¿Verdad? Cuando puso delante, ahí está, al soldado, un soldado valiente, pero lo puso delante del ejército para que fuera el primero que cayera muerto. Natán le dijo, pues el Señor perdona tu pecado, no morirás. ¿Por qué? Porque David confesó su pecado. Eso lo vemos en 2 de Samuel, en el capítulo 12, versículo 13. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. Hay una prefiguración que Dios está siempre pidiéndole al pueblo de Dios que confiesen sus pecados, que ofrezcan un sacrificio por ese pecado.
un cordero, quizás se descargaban los pecados en el Antiguo Testamento sobre el cordero. Decían también que el cordero, el sacerdote lo cogía y lo soltaba en medio del desierto para que él se llevara todos los pecados del pueblo y allí moría. Muchas veces era degollado también. Hay dos tipos de sacrificio. Ahora, la confesión de los pecados en el Nuevo Testamento. Dice que muchos iban y confesaban sus pecados a Juan Bautista. Juan Bautista era un hombre, ¿verdad? Sin embargo, allí, delante del profeta, confesaban sus pecados. Eso está en Mateo 3, del 4 al 6. Es decir, muchos dicen, no, porque ¿cómo voy a confesar yo mis pecados delante de un hombre pecador como yo? Sin embargo, ahí vemos claramente que Juan Bautista, las personas confesaban sus pecados y eran bautizados. Jesucristo le dijo a sus apóstoles en Juan 20, 22 a 23, reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. En el versículo 24 demuestra que se los dijo a los 12 apóstoles, no a todo el mundo, sino a aquellos que estaban reunidos con él ahí. Cuando él le dice, he recibido todo poder, como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes. Fíjense cómo él le da autoridad a su iglesia que es apostólica. Y a su vez los apóstoles después transmiten ese poder. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes, con la misma autoridad, con el mismo poder. ¿Cómo envió el Padre a Jesucristo? Con el poder de perdonar los pecados. Y por eso es que la iglesia ha recibido del mismo Cristo esta autoridad, dada por Cristo a los apóstoles. Mateo 16, 19, Cristo nos manda a estar en comunión con el Papa para poder ser liberados de nuestros pecados. A muchos les cuesta creerlo. A los protestantes, por supuesto, ¿cómo van a darle ese poder a los hombres? Eso mismo decían los fariseos con Jesús. ¿Cómo puede este perdonar los pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados. En fin, vamos a ver qué es lo que dice realmente las Sagradas Escrituras, pero esto lo vamos a ver palpable cuando en Hechos de los Apóstoles, ya después de la resurrección, dice que muchos que habían aceptado la fe venían a confesar sus pecados. Eso es después de que Cristo ya ha subido al Padre. Dice que no pocos que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de los apóstoles. Hechos 19, 18. Es decir, que los apóstoles, la iglesia tenía la autoridad de que el pueblo, lo mismo que habían hecho en el Antiguo Testamento delante de los sacerdotes, donde iban y confesaban sus pecados, ahora lo vamos a ver en la iglesia naciente a los apóstoles. Ellos confesaban sus pecados delante de los apóstoles. Ahora, ¿a quién le encargó Cristo las llaves del paraíso? ¿Verdad? ¿Alguien recuerda esa cita bíblica? ¿A quién le encargó Cristo las llaves del paraíso? Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Ahora, ¿qué nos puede atar e impedir entrar en el cielo? El pecado. El pecado, exactamente, manita. El pecado es lo que nos impide entrar al cielo. Ahora, ¿por dónde se entra al cielo? ¿Por dónde? Según la Biblia, según la Biblia. Al ¿Qué cielo dice Cristo? ¿Qué dice Cristo? al cielo se entra por la puerta. Exacto, hermano. Agárralo ahí. Exactamente. Se entra por la puerta. Por la puerta, hermano. Y el que tiene y los que tienen las llaves de esa puerta es la iglesia de Jesucristo, que es la que enseña lo que Jesucristo nos dice. Hermano. Es decir, que solamente Cristo puede salvarnos. Eso está en Juan 10, versículo del 7 al 9. De acuerdo, hermanito. Muy bien, muy bien. Ahora, si tenemos pecados y queremos salvarnos, ¿a dónde nos mandó Cristo para que nos desaten nuestros pecados? ¿A dónde nos mandó? Con el sacerdote. A los enviados y revestidos que tienen
al están mismo revestidos que le dio las llaves A los que le del dieron reino el de reino. los cielos. ¿A quién? Eso. A Pedro. A Pedro. Pedro, yo te digo que tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Mateo 16, 19. Es correcto, ¿verdad? Sí, Bueno, señor. seguimos. Cristo es la única puerta que nos da la salvación. Es la puerta que nos da la salvación. Ahora, ¿qué necesidad habría de tener que aceptar al Papa para podernos salvar? La respuesta es sencilla y directa, hermanito. Tener las llaves de la puerta, que es Cristo, es tener las llaves para desatar y atar el pecado a las personas. Los cristianos no católicos, es decir, estas personas de las sectas protestantes, no tienen las llaves del reino de los cielos. Pero sin embargo, ellos tienen bien claro esa sentencia o esas palabras de Cristo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aunque les cuesta aceptarlo, es una realidad. Ellos no pueden negarse a esta realidad, que Cristo le ha dado potestad a la iglesia de perdonar los pecados. No solamente la iglesia católica perdona pecados, los mismos luteranos también tienen este sacramento. El otro día estaba escuchando una entrevista que le estaba haciendo un hermano a otro luterano, y el hermano luterano decía, increíblemente, de que ellos, cuando sus pecados no pueden ser perdonados a la ligera, ellos ponen este ejemplo, ellos van a donde está el pastor y allí le confiesan sus pecados. Increíblemente. Es como un psicólogo. Ellos toman la confesión como una consulta con el psicólogo. Nosotros no. Nosotros tenemos el acceso a Cristo a través de un sacramento que se llama reconciliación. Y es que a través del sacerdote Jesús me perdona mis pecados. En fin, Cristo le da las llaves del reino de los cielos y le da la potestad a su iglesia de atar y desatar. Lo que aquí en la tierra nos separa del cielo, el pecado, Cristo lo une, es decir, al perdonar nuestros pecados, une el cielo con la tierra. Nosotros podemos tener acceso a través de este sacramento por el cual Cristo le dio las llaves a su iglesia. Abren la puerta y nos da entrada a la vida de la gracia. En fin, es muy antievangélica toda propuesta de fe que haga a un lado y pretenda anular y romper el profundo vínculo de pastoreo que es Cristo, Pedro y los discípulos. Es decir, esto está presente en toda la Biblia. No es algo optativo o alternativo para la salvación. No es algo accesorio, intrascendente e irrelevante. Lo que Cristo hace y establece es para todos los tiempos y porque todos los necesitamos. Es decir, todos necesitamos esa reconciliación. Y solamente la iglesia tiene la llave para abrir esa puerta que es Cristo. Cristo dijo: yo soy la puerta. El que entre por mí estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará alimento. Juan 10:9. Entonces, ¿de quién depende todo pecador para pasar por la puerta de la salvación? ¿De quién depende todo pecador para entrar por esa puerta? Del portero que Cristo estableció. Es decir, Cristo puso un portero al cual les dio las llaves del reino de los cielos. ¿Y quién es ese portero, mi querido hermanito? Pedro. Pedro es ese portero. Pedro es ese mayordomo, hermano. Y eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, hay una cita bíblica, creo que es Isaías 22, también hace alusión, ¿verdad?, a las llaves que le da el rey a su mayordomo. Y eso lo vamos a leer más adelante. Isaías 22:23, hermanito. Isaías 22:23. Exactamente. Isaías, fíjate cómo te la puedes aprender. Solamente con aprenderte Isaías 22, ya te sabes el otro versículo, porque es 22.
Es decir, es muy fácil. Muchas veces tenemos que usar estos métodos para recordar las citas bíblicas. Ahora, el portero no está allí como una figura decorativa. Es decir, al tener las llaves de la puerta, tiene el poder y la autoridad de Cristo para decidir quién pasa por la puerta y quién no pasa por la puerta. Es decir, en el último día vamos a ver a Pedro. Es decir, el día del juicio, Pedro es el que nos da la entrada. Esa persona que tiene las llaves del reino de los cielos. Cristo, la puerta, dio las llaves a Pedro para desatar y liberar del pecado a todo aquel que se arrepienta y le entregue sus pecados a través de los ministros por él designados. Y ahora vamos a buscar a alguien que busque Isaías 22, si ya la tienen, algún hermanito que quiso buscar y quizás ya la pueda leer para hacer esto más participativo, donde podamos cada uno colaborar. Isaías 22, del 20 al 22. Vamos a leer a partir del 20. Adelante. Ok. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilquías. Le revestiré de tu túnica con tu fajín, le sujetaré a tu autoridad, pondré en su mano y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Le hincaré como clavija en lugar seguro y será trono de gloria para la casa de su padre. Bueno, como lo vemos ahí, le entregará las llaves. Abrirá y nadie cerrará. Ahora vamos a buscar Mateo 16, 18. Otro hermanito que busque Mateo 16, 18. Y otro hermanito también va a ir buscando Juan 20, del 22 al 23. Un hermanito que busque Mateo 16, 18. Y otro hermano que busque Juan 20, 22 al 23. Adelante, hermano. Gerardo. Ya la tengo aquí, Mateo 16, 18. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Ok, vamos a leer Mateo 16, 18. Vamos a leer la palabra. En Mateo 16 dice lo siguiente. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. ¿Le sigo el 19? Sí, síguelo. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Perfecto. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Ya está ahí, está ahí. Palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Otro hermanito que tenga, Juan 20, Gustavo o Salvador. Juan 20, 21. De nuevo les dijo, paz a vosotros. Como mi Padre me envió, así yo os envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retuvieseis, quedan retenidos. San Juan 20, 21, 23. Amén, hermano. Palabra de Dios, te alabamos. Palabra de Señor. Dios, te alabamos, Señor. Y ahí vemos cómo es palpable el ministerio de la reconciliación. Es decir, no hay excusa. Cuando tú quieras confesar tus pecados, primeramente, por supuesto, tienes que arrepentirte y después acudir al sacerdote, y él es el ministro puesto por Dios, el que tiene las llaves para abrir esa puerta que es Cristo. Cristo es la puerta, pero la iglesia tiene esas llaves. Ahora, hay un lazo santo que une en un mismo ministerio de misericordia la muerte de Cristo en la cruz y el poder que a Pedro y a los apóstoles confió de liberar de sus pecados al pecador. Los de corazón contrito y humillado, los humildes que reconocen y confiesan sus pecados, pasan adelante y se salvan. Y los que se resisten se quedan fuera, donde será el llanto y el rechinar de dientes. Por eso los falsos pastores de estas sectas brincan por otro lado para intentar burlar al portero. Fíjense la táctica que usan los hermanos de otras denominaciones.
Ellos no entran por la puerta, ellos no entran por aquel que tiene las llaves. Ellos brincan por otro lado. Pero La barda, ¿a quién saltan la barda. creen ustedes que ellos burlan? ¿Al portero solamente? No, por supuesto. La burla es a la puerta misma, porque por donde ellos deben entrar es por la puerta que es Cristo. Y el dolor que sufren es tremendo, hermano. Es decir, lo que ellos callan, lo grita su alma. O lo que su alma calla, lo grita su cuerpo. Alguien también dijo una vez que las enfermedades muchas veces son psicosomáticas. Es decir, hay un 90% de que nuestras enfermedades sean producto de un problema espiritual. Por eso es que cuando Cristo sana al paralítico, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque lo primero que Cristo quiere sanar es el alma de la persona, porque el Señor sabe muchas veces que la consecuencia de las enfermedades físicas son producto de enfermedades espirituales. Vamos a continuar. El portero no está allí por iniciativa propia, sino por voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Allí estará Cristo para juzgarle, recordándole lo que está escrito en Juan 13:20. Y yo voy a invitarlos a que busquen Juan 13:20, porque también esto de la escuelita de formación de apologética es más bien saber introducirnos en las escrituras, buscar los textos, buscar en la Sagrada Escritura. Los que tengamos el teléfono inteligente podemos buscar más rápidamente. El objetivo es alimentarnos de esta palabra que es viva y eficaz. Dice Hebreos que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, ¿verdad? Y revela los misterios de Dios. Entonces, Juan 13:20, ¿alguien la tiene? El más rapidito, Salvador, adelante, no importa quién sea. En verdad les digo, el que reciba al que yo envié, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Ahí está. Es decir, que si tú recibes a los que vienen en el nombre de Jesús, estás recibiendo al mismo Cristo. El Juan 21 del 15 al 17, otro hermanito que lo busque, Juan 21, 15, 17 y Lucas 10, 16. Algún hermanito que lo tenga. Vamos a ver. Juan 21, 15, 17. Y otro hermano que busque Lucas 10, 16. 21, 15. Sí. Adelante, manito. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. ¿Hasta qué número? Ya, hasta ahí está bien. Okay. Y Lucas 10, 16 dice así, y lo voy a leer más o menos, lo voy a parafrasear, o si algún hermanito ya lo tiene, por favor. ¿Quién? Adelante, René. Lucas 10, 16. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Ahora bien, quien me rechaza a mí, rechaza a aquel que me envió. Perfecto, vamos a dejarlo hasta ahí. Hermano, esto es palabra de Dios. Es decir, que el portero, la persona que Cristo ha puesto allí para perdonar los pecados, no está puesto allí porque Él quiere, sino porque el Cristo mismo le mandó y le dio la misión de reconciliar al mundo. Eso lo vemos también en 1 de Corintios o 2 de Corintios 5, si más no recuerdo, donde dice, nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación. ¿Okay? No sé si algún hermanito recuerda esa cita. 2 de Corintios 5, 18 al 21, hermano. Perfecto, hermano, gracias. 2 de Corintios 5 del 18, perfecto. Pero bueno, la leemos, hermanito, ¿la leemos? Vela buscando, vela buscando.
porque allí donde está el portero, hermano, donde está el portero, allí también está la puerta. Eso está en Lucas 22, 31, 32. Si alguien también lo puede buscar. Y les dirá que si no están con el portero, no estarán con Cristo. Es imposible que nosotros pretendamos engañar al portero y pretender entrar por la puerta que es Cristo. Es algo imposible. Y esto lo quieren hacer nuestros hermanitos de otras denominaciones, de otra religión. Es decir, los que no son católicos. Ahora, el que no recoge también conmigo, dice el Señor, desparrama. Mateo 12:30. Ahora, el hermano que lea esa cita de 2 de Corintios 5. Ya la leo, hermano. A mí me gusta esta cita porque es que esta cita en particular para los hermanos que dicen, pero es que los apóstoles no enseñaron que existía lo de la reconciliación y lo del perdón de los pecados. Exacto. Y entonces aquí va, dice, por tanto, si alguno vive en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo pasó y aquí que se ha hecho nuevo. Y todo esto es obra de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos ha confiado, ojo a esto, el ministerio de la reconciliación. Y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Amén, hermanito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es decir, que los falsos pastores, ellos creen, ¿no?, que pueden engañar al Papa o pueden pretender decir que al Papa se les quitaron las llaves o pueden decir cualquier invento que ellos se propongan, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no se echa atrás. Cuando Cristo a Pedro le dijo, yo te daré las llaves del reino de los cielos, Él no se las va a quitar nunca más. Los dones de Dios, dice la Escritura, son irrevocables. Lo que Dios le da a su iglesia nunca más se lo volverá a quitar. Esto es así. Ahora, los falsos pastores creen que el portero, el Papa, le quitaron las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Y que cualquiera de ellos le saca un duplicado para así, cuando les plazca, poder pasar por la puerta Cristo cuantas veces ellos lo decidan. Es decir, ellos son unos, ¿cómo se le dice a esas personas que hacen copias de copias de copias de copias? Cerrajeros. Cerrajeros. Cerrajero o no sé, pero son copias falsas, ¿no? No son las llaves verdaderas. Piratas. Son falsantes. Entonces, pobres infelices, son ciegos realmente, hermano. Ahora, creen que a Cristo lo pueden burlar y que con el portero de Cristo pueden hacer igual que con los porteros y vigilantes de puertas de los reinos de este mundo. A sus propios pecados personales y al sufrimiento eterno atan a quienes arrastran detrás de ellos. Es decir, los pastores arrastran a sus comunidades, a esas ovejas que los siguen, ¿verdad? Y por supuesto, al no tener este sacramento de la reconciliación, las dejan a la deriva y andan como ovejas sin pastor. No entran por la puerta. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Cristo delegó en su iglesia, como lo vemos también en el Nuevo Testamento, obispos y presbíteros, ¿verdad? Para que a través de ellos puedan, este ministerio, como leímos en 2 de Corintios, cada oveja pueda entrar en el redil, pero es a través de sus ministros, no son puestos ahí por casualidad. ¿Okay? En atención a la universalidad de la salvación, Pedro, el Papa, en fin, de cada época, de cada generación, con la autoridad y el poder recibido de Cristo, nombra a los obispos en todas las naciones donde está presente su iglesia. De algún modo ya esto se prefiguraba cuando Moisés designó autoridades para ministrar y apacentar al pueblo de Dios. Alguien que busque Éxodo 18 del 24 al 26. Es decir, de este modo el Papa
en cuanto sucesor legítimo y verdadero de Pedro, administrando el gobierno otorgado por Cristo, le da a sus obispos la potestad para que ellos a su vez nombren y consagren sacerdotes que administren este poder de salvación y lo puedan alcanzar todos los cristianos que acudan buscando la absolución de sus pecados. Pero esto está prefigurado en el Antiguo Testamento. Moisés eligió también personas para que aconsejaran al pueblo, para que escucharan al pueblo, para que atendieran sus necesidades, para que, mano, léame Éxodo 18 del 24 al 26. Algún hermanito que lo lea, por favor. Aquí ya lo tengo. Adelante, hermano. Víctor. Escuchó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que había dicho. Eligió pues hombres capaces de entre todo Israel y los puso al frente del pueblo como jefes de 1000 jefes, de 100 jefes, de 150 jefes, de 10 hasta el 26. Sí. Estos juzgaban al pueblo en todo momento. Los asuntos graves se los presentaban a Moisés, mas en todos los asuntos menores juzgaban por sí mismos. Amén. Esto es palabra de Dios, hermanito. Hermanos, si ustedes hacen una prefiguración o hacen una idea en su mente de lo que ocurría en aquel pueblo, ustedes se dan cuenta de que es lo mismo que ocurre hoy en la iglesia. Los obispos, los presbíteros solucionan en sus diócesis, en sus comunidades, ¿verdad? Lo que la comunidad necesita. Pero los asuntos de gran importancia se los dan al Papa. Hay cosas que solamente el Papa puede hacer. Cambiar. Que ningún otro sacerdote o quizás hasta un obispo pueda hacer. Hemos escuchado muchas veces cuando el Papa habla, es cátedra, que el Papa dice algo, ¿verdad? O así, ¿no? Y estas cosas. Ahora, Cristo prolonga a todos los pueblos a través de su vicario, el Papa, y de todos los sacerdotes en comunión con él, este santo y precioso don al decirles esto: vayan a todas las naciones. Mateo 28, del 18 al 20. Ya no la sabemos de memoria. Id y predicar el evangelio a todas las naciones y por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Cómo? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo esto que yo les he transmitido. Fíjense cómo es que se hace discípulo, bautizándolos y enseñándoles todo lo que el Señor nos ha transmitido, hermano. En fin, se supone que ellos solos, apenas 12, no podían hacerlo. Es decir, esta misión se la tuvo que Cristo dar a los apóstoles, ¿verdad? Porque era la manera en que él se iba a proyectar en el futuro, a través de su iglesia, de la predicación. A pesar de que Cristo podía estar en todas partes al mismo tiempo porque es Dios, no prescinde de su iglesia, no prescinde de los hombres. Les dio la misión a ellos, pero tampoco ellos, al ser 12, podían abarcar esa misión tan grande. Es decir, no podían hacerlo. Y que debían, por consiguiente, instituir sucesores y ministros que prolongaran hasta todos los pueblos y de todas las épocas los bienes de Cristo. De aquí viene, hermanito, esto de que la iglesia no se acaba. Con la muerte de un apóstol no se acaba. La iglesia continúa porque ellos mismos delegaran presbíteros, obispos, para que continuaran esa misión. Ahora, ¿por qué habría Cristo nuestro Señor querido que confesáramos nuestros pecados a un sacerdote? En fin, muy probablemente así lo dispuso para educar en la humildad a sus discípulos y para que nosotros pudiéramos contemplar una admirable manifestación de su misericordia y de su poder al brindarnos los frutos de la redención a través de la fragilidad de la misma condición humana presente en cada sacerdote. Hebreos hace esa alusión cuando dice que todo sacerdote es escogido de entre el pueblo y él mismo está sometido a flaqueza. Es decir, para que a través de este sacramento las personas se humillen
delante del sacerdote. Es difícil, cuesta muchas veces trabajo el confesarle nuestros pecados a un sacerdote, pero es para que tú y yo nos humillemos delante de Dios. Es la única manera que Dios puede hacer palpable, visible, sacramentalmente tu arrepentimiento. Es muy fácil arrodillarse en la pata de un palo, como dice el padre Luis Toro, y allí confesar tus pecados así directamente con Dios, donde nadie te ve. Por supuesto, es muy fácil querer entrar por la otra puerta, engañando o pretendiendo engañar al portero. Claro que sí, pero Cristo puso un portero, el cual tiene esas llaves de atar y desatar. Y el sacerdote te va a decir, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre, por la autoridad que recibo de la iglesia y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te absuelvo de tus pecados. Y esto es lo que Cristo le ha dado a su iglesia, cosas que los hermanos de otras denominaciones no tienen y nunca van a recibir. ¿Por qué? Porque no tienen la sucesión apostólica que se ha venido dando de generación en generación, instituida, ¿no?, en los sucesores y en sus ministros. Ahora, Cristo es exigente, Él es radical, así diferencia y descubre quiénes son verdaderamente ante Dios y ante los hombres los verdaderos pastores cristianos y evangélicos. Es decir, no aceptar que otro hombre sea quien nos escuche y absuelva nuestros pecados es un síntoma de orgullo espiritual, es de soberbia, de prepotencia. Son almas enfermas llenas del espíritu del mal que resisten al Espíritu Santo. Eso está en Hechos 7:51. Si algún hermanito lo va buscando y yo continúo. Hermano, vamos a buscarlo a ver si alguien lo tiene, si no, continuamos. Hechos 7:51. Hermanito, ¿me permites hacer un aporte respecto de la pregunta que tú hiciste? Adelante, de que por qué Jesucristo los escogió para perdonar pecados. Sí. En la misma segunda de Corintios, San Pablo nos responde. Segunda de Corintios 5:20 dice, somos pues embajadores de Dios en lugar de Cristo. Que si Dios exhortase por medio de nosotros, de parte de Cristo, os suplicamos reconciliados con Dios. Por nosotros hizo el pecado a aquel que os conoció, que no conoció pecado, para que él fuéramos nosotros hechos justicia de Dios. Es decir, que el ministerio encargado a los enviados y revestidos, a los apóstoles, lo hace nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con el fin de dejar unos representantes acá para ese ministerio. Amén. Muy bien, hermanito. Bueno, vamos a ver si leemos esa cita bíblica de Hechos 7, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, es un pecado que no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra, ¿verdad? Hechos 7:51. Hechos 7:51. Ahora, estas almas, ¿no? Que experimentan esta resistencia al Espíritu Santo es la causante de esa enfermedad que impide la acción directa de Dios en el alma de la persona. Y por eso, por supuesto, se priva de la salvación. Es decir, el no aceptar que otra persona, que un hombre nos escuche nuestros pecados, es decir, es síntoma de soberbia, es síntoma de orgullo, es síntoma de prepotencia. Es decir, y esto mismo se convierte en una enfermedad, hermano, que te enquista el alma. ¿Alguien que tenga la cita? Hechos 7:51. Aquí la tengo. Adelante, Víctor. Ok, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así vosotros. Amén. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Es decir, Jesucristo a veces también usaba estos términos, ¿verdad? Hay de ustedes, fariseos,
¿verdad? Hipócritas. Hay de ustedes, hipócritas, hay de ustedes, pastores de maldad, le podríamos llamar así, ¿verdad? Aquellos que le cierran el cielo, ¿verdad? A estos hermanitos que quieren entrar, ¿verdad? Que le echan cargas arriba a estas personas. En fin, hay de ustedes, pastores de maldad, hasta el cielo se van a encumbrar, hasta el abismo se hundirán. Mateo 11:23. Es decir, estas personas que obstaculizan el plan de Dios en la vida de los demás. Es decir, que son un obstáculo, que no dejan que las personas se acerquen, ¿verdad? Haciendo alusión que solamente con Dios directamente. Y, por supuesto, violando lo que Cristo ha establecido en su iglesia. Un portero que tiene las llaves de esa puerta que es Cristo. Ahora, no faltará quien diga que un hombre no tiene poder para perdonar los pecados. Lo hemos escuchado muchas veces y quien dice, ¿quién es este para perdonar los pecados? ¿Verdad? Hasta se parecen a los fariseos del tiempo de Jesús. ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Ahora, el padre Luis Toro, vamos a leer algo. El padre Luis Toro nos dice algo así interesante. Dice, de sobra sabemos que por sí mismo un hombre no tiene poder para perdonar los pecados, pero si Dios le da este poder, entonces sí puede hacerlo. Nos consta en la Biblia que Dios le dio al hombre poder para realizar cosas sobrehumanas y que solo lo puede hacer él. ¿Puede un hombre caminar sobre las aguas? No. Ahora, si Dios le da ese poder, por supuesto que sí podrá caminar sobre las aguas. Dios puede quizás que un hombre pueda perdonar los pecados. No, pero si Dios le da ese poder, entonces sí puede perdonar los pecados. Ahora, nos quedaría demostrar que si Dios le dio ese poder o no a los hombres. Vamos a ver entonces qué era lo que los judíos decían, ¿no? De que solamente Dios podía perdonar los pecados y que Cristo no. Entonces, ¿a quiénes estuvieran pareciendo las personas que niegan esto de que Dios le dio poder o autoridad para perdonar los pecados? ¿No se estarían pareciendo a los fariseos del tiempo de Jesús? Por supuesto que sí. Ahora, Jesucristo dijo en Mateo 28:18, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Si eso lo unimos a la cita de Juan 20, donde dice, como el Padre me envió, así yo los envío, con ese mismo poder, con esa misma autoridad, entonces estamos comprendiendo de que el sacerdote, el obispo, tiene la autoridad dada por Cristo para perdonar los pecados. Hermano, esto es evidente. A esto no hay que darle mucha vuelta. Es la iglesia la que tiene las llaves del reino de los cielos. Pues para que sepáis, dice también, que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En fin, muchas veces la confesión lo que hace es sanarnos espiritualmente. Y muchas veces la consecuencia de ese sacramento es que recibimos sanación física y espiritual. Y es por eso que hay personas que se han sanado de un cáncer, que se han sanado de una parálisis que tenían en su alma, producto de una confesión con el sacerdote. Y eso lo podemos testificar donde hermanos han ido a confesarse. Ahí tenemos también el ejemplo de un protestante, por ejemplo, que se convirtió a la Iglesia Católica, donde él puso a prueba el sacramento de la confesión. Y dice que él llegó, si alguien recuerda su nombre, el hermano Fernando Casanova, llegó a confesarse con el sacerdote y dice que él llegó con un peso tremendo. Y cuando salió de allí, dice que salió medio borracho, que él quería caminar recto, pero que se iba de lado. Y él decía y levantaba los brazos porque decía que se sentía flotando. Y dice que se arrepintió de haber parqueado el carro tan lejos porque dice que para que nadie lo conociera. Y se arrepintió de haber parqueado el carro allá a 10 cuadras. Y bueno,
casi que flotaba, dice. Y entonces estos son los efectos del sacramento, hermano. Ahora dicen del sacerdote lo mismo que los fariseos decían de Jesús. ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Los que son de este mundo y piensan como los hombres no logran entender que un sacerdote puede hacer lo que Cristo, perdonar los pecados. Lo logran comprender cuando el Espíritu Santo le da la luz del entendimiento y aceptan que Cristo tiene el poder para darse a través de este sacramento. Y también le da ese poder y todo poder al que Él quiere dárselo, a sus ministros, a sus pastores dentro de esta santa Iglesia Católica. No hay otra iglesia instituida por nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue lo que le ocurrió a Fernando Casanova, ¿verdad? Solamente el Espíritu Santo lo guió a una conversión auténtica. Y hoy lo tenemos ahí dando testimonio y razón de su esperanza, ¿verdad? Cómo él a través de sus videos, cómo él a través de sus prédicas nos va llevando por el camino verdadero. Y por eso es que nosotros lo escuchamos, porque sabemos que es de Dios. Todo aquel que es de Dios, dice el Señor, escucha mi palabra. Todo aquel que es de Dios, escucha mi palabra. En fin. Ahora, ellos insisten diciendo, solo Jesús tiene ese poder de absolver los pecados. Los hombres no. Continúa respondiendo el padre Luis Toro. Ahora, son ellos quienes ignoran el poder que Dios le dio a Jesucristo. Él a su vez lo transmitió a sus apóstoles. Recuerden esta frase, todo poder se me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por eso vayan. Y lo dejó muy claro cuando les dijo a los apóstoles, como el Padre me envió a mí, también yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Ya leímos la cita, Juan 20, 21, 23. Antes de darles ese poder, dice que sopló sobre ellos el Espíritu Santo para demostrarnos que no es obra de los hombres, sino de la fuerza y el poder del Espíritu Santo que actúa en el sacerdote. Para que no digan que es obra humana, sino que es dado por el mismo Jesucristo. Podemos decir de que, o pueden decir ellos que Cristo había recibido ese poder, pero que no lo pudo transmitir. Ellos pueden alegar muchas cosas, ¿sí? Cristo tiene todo poder, dice aquí, y ¿quedará acaso excluido el de delegar a los apóstoles el perdón de los pecados? Es decir, ellos pueden decir de que Cristo no delegó ese poder. Ahora, ¿cómo ellos lo pueden confirmar? Si la misma palabra te lo está diciendo, se me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y después dice, como el Padre me envió, así yo los envío. Es decir, no lo pueden negar. En fin, los reyes de este mundo, como leíamos en Isaías 22, decía que el rey le había dado las llaves a su mayordomo. Si los reyes de este mundo, hermanos, pueden dar y delegar el poder sobre los mayordomos, ¿por qué Cristo no se lo va a dar a su iglesia, a sus sacerdotes, a los que Él ha elegido, a los que Él ha escogido? En fin, Cristo es el Rey de Reyes. ¿Acaso Cristo no puede hacer lo mismo con sus súbditos, con sus apóstoles, a los cuales Él eligió? Por supuesto que sí. En fin, yo creo que ya nos estamos extendiendo. ¿Qué tiempo llevo ya, Joseph? 1:05, hermano. 1:05, ¿a qué hora empezamos? A las 8 me conecté yo. Sí, pero bueno, empezamos grabando quizás. Grabando, hermano. Hace 58, 59 minutos que empezaron a grabar. Ok, bueno, hermanito, en fin, vamos a ir ya terminando. No sé si ha sido explícito. Creo que es un tema que se puede dar también en otro momento, profundizar un poquito más en este sacramento de la confesión. Lo que sí queda claro es que
este sacramento ha sido instituido por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos confesarnos y ser liberados, hermanito, de nuestros pecados. Ahora te doy la palabra, hermanita. Ahora, los pecados matan el alma del ser humano. Por eso, adelante. Okay. ¿Yo? Bueno, adelante, hermanita, dale. Ok. Nada más quería hacer un comentario sobre, Sí. sobre Jesucristo, ¿no? Que si Jesucristo hubiera querido eliminar el sacerdocio, no hubiera mandado en Lucas 17, 12 al 14 a los leprosos a que se presentaran ante el sacerdote, ¿no? Aunque era el sacerdote del Antiguo Testamento, si lo hubiera querido eliminar, ni siquiera hubiera hecho mención allí, ¿no? O hubiera hecho mención más adelante de que quedaba eliminado el sacerdocio. Es una prueba también de que él, respetando la ley, de cualquier forma, dejó el sacerdocio en sus discípulos, ¿no? Y eso está en Lucas 17, 12, 14. Que dice que al entrar en el pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de todos. Y al verlos les dijo: id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Hermanito, ¿me permites ahí una acotación? Sí. Adelante. Mira, esa palabra sacerdote es una palabra que todo el mundo manipulamos, pero tenemos que saber de dónde viene y qué significa. La palabra sacerdote viene en paleohebreo es cohen y significa oficiante de lo sagrado. Jesucristo no terminó el oficio sagrado, porque encontramos el oficio sagrado de la reconciliación, el oficio sagrado del pan y el vino, ¿sí? Instituidos por él. Es decir, que Jesucristo no acabó el oficio sagrado, eso es una gran mentira. Esa palabra se tradujo al latín sacerdis, que significa lo mismo, oficiante de lo sagrado. Es para hacer claridad en eso. Jesucristo lo único que renovó fue con su sacrificio el sacerdocio. Ya no se sacrifican animales, ya. De ahí viene la palabra sacerdote. Dote, la dote. La dote es de lo que se ofrece. Es decir, cuando uno daba la dote en prenda de algo, era el que oficiaba la dote, que ofrecía la dote de lo sagrado. Por supuesto que son las cosas sagradas. Es la dote que el Señor nos ha regalado, que son los sacramentos, que son los talentos. Oficiantes de lo sagrado. De lo sagrado, exacto. Y por eso cuando alguien dice, es que cuando dice una persona que no pertenece a la iglesia de Jesucristo, es que Jesucristo acabó con el sacerdocio. Y sabemos qué significa la palabra sacerdote. Para nosotros tiene que ser un golpe en el pecho, porque imagínense, está diciendo que acabó con el oficio sagrado, y eso es mentira. Claro que sí. Es ignorancia de ellos, pues que no leen la Biblia en realidad como debe de ser, no la leen, porque si la leyeran, ellos mismos estuvieran informados. Pero muy importante lo que el hermanito dijo ahora, el hermano Gustavo, que el sacerdote o sacerdote es el que ofrece lo sagrado, el que da en prenda la dote que el Señor le ha ofrecido a su iglesia, que es su cuerpo, su sangre, es decir, su reconciliación, es decir, a través del sacramento de la confesión. Las llaves las tiene el portero, que hace la función de sacerdote. Adelante, hermanito René o Mónico. Ese es el mismo texto que, bueno, lo mismo que dice Pablo en Romanos 15, creo que Romanos 15, versículo 15 al 16, creo que, déjame buscarlo rapidito. Adelante, hermanito. Solamente después vamos a tocar un espacio del arrepentimiento de estos hermanitos protestantes, ¿verdad? Que dicen que ellos se confiesan directamente con Dios. Vamos a ver si esto es verdad. Solamente vamos a tocarlo porque no lo hemos tocado y es importante. Romanos 15, versículo 15 al 16. Ajá. Esto yo lo utilizo mucho para hablar sobre el sacerdocio. Dice: adelante. Sin embargo, en algunos pasajes os he escrito con cierto atrevimiento, como para reavivar vuestros recuerdos en virtud de la gracia que me ha sido otorgado por Dios, de ser para los gentiles el sacerdote. Lo dice, déjame ver si lo dice. He pasado a ser el sacerdote del evangelio de Dios
para hacer de esas naciones una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. La palabra que se utiliza ahí es que complicadita porque es en griego. Es eurogeo. Y cuando tú le das al diccionario, el eurogeo lo que significa es ministrar o ministro como sacerdote, oficial como sacerdote. Pablo ahí está hablando de que él es sacerdote. En Hechos 15. Eso es importantísimo, esa cita que acabas de dar. Romanos 15, 16, sí, hermanito. Romanos 15, 16. Así que escriban, hermanito, escriban, cojan nota. Todo esto que hemos dado, todas las citas que hemos dado son importantes. René, adelante, hermano. Sí, miren, yo también para este tema del sacerdocio, aquí en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 4:1, dice que vean pues en nosotros a servidores de Cristo y administradores de las obras misteriosas de Dios. Los hermanos separados, precisamente los temas para nosotros son un poquito más extensos a la hora de explicar, y es el problema de los debates, ¿no? Que a veces uno tiene que recortar los debates por cuestión del tiempo, pero en realidad cuando nosotros hablamos de la institución jerárquica, hablamos de la institución de los sacerdotes, de los ministros de Dios, tenemos que tocar todo este tipo de versículos para que ellos puedan entender que hay una jerarquía en la iglesia, los cuales son los verdaderos ministros de Dios, y vean que este pasaje de las obras misteriosas de Dios dice, si somos administradores, se nos exigirá ser fieles. Entonces, si ellos son los administradores de las obras misteriosas de Dios, recuerden cuando estamos hablando del sacerdocio, Manito, si se te oye entrecortado. De obispos, René, se te oye entrecortado. Lo que dice, sí, no se le escucha bien, hermanito. Tito, capítulo 1, versículo... Está fallando el internet. Versículo 7. René. Dice, pues el supervisor u obispo, siendo el encargado de la casa de Dios, pongan eso ahí, el ojo ahí donde dice, el encargado de la... ¿Sí me escuchan ahí? ¿Se escucha mal ahí? No se te escuchaba bien, pero ya ahora sí. Bueno, por ahí pueden leer. Adelante, hermano. Adelante, adelante. Me está fallando un poco el internet. Adelante ustedes. Sí, les decía que Tito capítulo 1. Tito 1:7 dice, pues el supervisor o obispo siendo encargado de la casa de Dios. O sea, cuando nosotros hablamos del sacerdocio, estamos hablando de que en los primeros siglos los obispos eran los encargados de las casas de Dios, de la casa de Dios. Después iban, como todos sabemos, ¿verdad? De que conforme se iban dejando las primeras comunidades, los obispos iban poniendo presbíteros en cada comunidad, como dice Tito capítulo 1, versículo 5, y Hechos capítulo 14, versículo 23, que en cada iglesia iban poniendo presbíteros, ¿verdad? Pero precisamente cuando se toque el tema del sacerdocio es importante señalar esta cita de 1 Corintios 4:1 y Tito capítulo 1 versículo 7, ¿verdad? Porque estamos hablando de los encargados de las obras de Dios, los administradores de las obras de Dios y también los encargados de la casa de Dios, que son los obispos, lógicamente. Bueno, nomás para añadir eso un poquito, pero ahorita vamos a tocar más preguntas. ¿Me permiten algo rápido? Porque me queda el 5% de la computadora y voy a tener que retirarme. No te vayas, hermanito. Esto del... Espera que se caiga. Esto de la confesión. Que se te caiga la batería. Esto de la confesión incluso se ha ido transmitiendo también en los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia hablan mucho de la confesión.
Justino Mártir, Ignacio de Antioquía, San Agustín. San Agustín habla mucho de la confesión también. Y a diferencia de hoy en día, la confesión era pública. Así que si nosotros nos da vergüenza frente a un sacerdote, imagínense en el tiempo primitivo donde todo el mundo escuchaba lo que tú hacías. Imagínense. Que por cierto, nosotros todavía la hacemos pública. Sí, no, bueno, sí, pero nosotros hacemos, si usted ve, es una confesión generalizada. No, pero Sí. en el tiempo primitivo era con detalle. Narrando pecado por pecado. Si tú tenías un amigo que era cristiano en ese tiempo y había tenido algo con la mujer de ese muchacho en anterior vida, imagínense cómo se iba a enterar. O sea, había que tener una fuerza de voluntad, un corazón cristiano para poder perdonar a esa persona. Y siempre había que estar presente el obispo o el presbítero. Siempre. Si no estaban, no se podía confesar. Mónico, ¿pueden poner un ejemplo bíblico? Porque yo tengo uno, quizás Claro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Ahí vamos a ver a Zafira y, ¿cómo se llama? Ananías, ¿no? Ananías. Y Zafira, que quisieron engañar a los apóstoles y le dice, ustedes no han engañado, no me han engañado a nosotros, sino que han engañado a Dios. El Espíritu Santo. Y dice que ellos cayeron como muertos, hermanito, cayeron muertos. Dice que los jóvenes al ver aquello recogieron sus cadáveres y se los llevaron a enterrar. Y eso es una enseñanza para nosotros. Es decir, para la juventud como tal, que aprenden de nosotros los adultos, que muchas veces, con nuestro ejemplo, también a veces podemos perjudicar. Pero los jóvenes tienen que ser inteligentes, tienen que aprender de nuestros errores. Es decir, saber de que fue un error y enterrar ese error para que no cometan los mismos errores que cometieron sus padres. Ananías y Zafira querían engañar a Dios vendiendo un campo y dando una parte a los apóstoles, pero se embosillaron otra parte y haciéndose con apariencia de buenos, ¿verdad? De justos, haciendo creer que habían dado todo lo que tenían. Y así no es. Es decir, lo que debemos dar debe ser con sinceridad. Pero bueno, esa confesión era pública, como decía el hermano, pero era personal a la vez, porque también lo hicieron cara a cara con Pedro. Es decir, que existe esta doble confesión. Pedro los llamaba aparte y les dijo, ¿por qué has querido engañar al Espíritu Santo? Mira, tu esposo acaba de caer muerto y ahora tú también caerás muerta. Y esa es la muerte espiritual, no es una muerte física. Es una muerte espiritual cuando no es una buena confesión, cuando no hacemos una correcta análisis o un buen discernimiento, o como decimos a veces, ¿no? El hacer eso que a veces leemos, ¿no? Un examen de conciencia, ¿verdad? Adelante, Mónico. Quiero decir también, en la confesión, cuando usted hace confesión, no significa que no se debe de pagar retribución. O sea, hay retribución también. Por eso es que te ponen la penitencia, te dicen, casi siempre te mandan a leer un texto bíblico o algo. Obviamente, dependiendo del pecado, hay pecados que son más graves todavía, y entonces el sacerdote le puede poner una penitencia más. Pero la retribución siempre está. O sea, tenemos el ejemplo claro de David. David quería engañar a Dios. Él lo quería engañar. Mandó a matar a este muchacho para quedarse con la esposa de él. Lo logró, porque lo logró. Y él creyó que nadie se iba a enterar. Pero fíjese, el profeta, ¿quién era el profeta? A mí se me olvidó el nombre. Natán. Adán, ese mismo. Natán. El profeta le revela, porque Dios se lo reveló, le revela ese pecado. ¿Y él qué dice? ¿Qué hace? Se da cuenta de que Dios lo estaba viendo, confiesa el pecado, se da arrepentimiento, pero Dios lo perdona. Pero la retribución está. Segunda de Samuel 12:13. Segunda de Samuel 12:13. ¿Qué fue lo que pasó después? Que quien pagó fue el más inocente.
su hijo. El primer hijo que tuvo que morir. Creo que es así, el que tuvo con ella. Creo, si no mal me acuerdo, creo que murió. Exacto. Adelante, manita Marisela. Miren, yo les voy a hacer aquí, no es momento de los testimonios, pero les voy a dar uno muy pequeño basado en la confesión y eso me pasó a mí. Para que miren cómo no es que yo haya discernido, sino lo hizo el sacerdote y rapidito lo hizo así que me dejó con la boca abierta y aparte no me dio la absolución. Yo le estaba diciendo que yo estaba enojada con mi papá, pues ya le tiré un rollo ahí de todo lo que... Esto se está grabando, hermanita, y va público. Sí, porque estábamos, sí, pero no voy a dar de muchos detalles, nomás le dije por qué estaba molesta yo con mi papá. Y ya o sea, aparte va a servir de testimonio, pues, para que vean que el sacerdote, cómo nos escucha, nos pone realmente atención a lo que le estamos diciendo. Entonces yo dije, no, porque estaba muy sentida con mi papá, que primero estaba enojada, ahorita ya no estoy enojada, le dije que no sé qué. Entonces ya, pues según yo le confesé todo mi pecado al sacerdote, estaba esperando que me diera la absolución. Y me dijo, y luego me dijo, no, le dije, pues es todo, padre. Me dijo, ¿estás segura? Sí. No, me dijo, no, lo más importante, usted no me lo ha dicho. Entonces le dije, no, sí, padre, ya le dije todo, mamá, ya le pedí perdón hasta por los que no me acuerdo, le digo, hasta por los pecados que no me acuerdo, no, me dijo, ¿perdonó usted a su papá? Y me mató el sacerdote ahí. En realidad, pues sí, yo estaba muy sentida con mi papá, pero en realidad cuando yo fui a confesarme, por eso me fui a confesar más rápido, porque ya no sentía yo todo lo que sentía, pero me dijo, ¿ya lo perdonó? Entonces, pues así, muy, muy bien, padre. No, me dijo, no te puedo dar la solución. Tienes que perdonarme, dijo. Y pues me fui, nunca me había pasado eso, me salí peor que como entró ¿cómo se llama? El que era protestante. No recuerdo cómo se apellida. Fernando Casanova. Fernando, pues sí. Salí peor de ahí que como entró Casanova a la iglesia. Y fíjense, no es el único testimonio que... Sí, o sea, está muy pesado eso y duele mucho eso, Sí, pero ¿cómo él te pudo hacer una luz en medio de tu oscuridad? Es decir, te dio la luz, porque ¿de qué te vale confesar si no estás arrepentido realmente? Así es. Es decir, el hecho es el arrepentimiento. Es decir, arrepentirte no es suficiente tampoco. Es acudir también a la casa del Padre. Y eso lo vemos también en la parábola del hijo pródigo. Es decir, se arrepintió, pero no es suficiente. Tuvo que ir a la casa del Padre. Y es lo mismo, a ti te pasó lo mismitico. Es decir, tú tenías que ir a donde está tu Padre. Así es. No, fíjate que el hijo pródigo no solamente se arrepintió de lejos, como hacen los protestantes se arrepienten de lejos. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y sienten culpa, Señor, me arrepiento. Y ya, pero no van al Padre. Pero qué buen ejemplo has puesto, Marisela, para nosotros agarrar de ahí y decir que no es suficiente solamente tampoco consentir arrepentimiento. No. Tú tienes que enmendar la falta. Tú tienes que acercarte al sacerdote. Tú tienes que pedir perdón por tus pecados delante del ministro al cual Dios ha instituido para este sacramento. Por eso es tan importante accionar, ponerte en camino. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Estrenó el cerebro. Así lo dice la Biblia de Jerusalén. Hay otra traducción que dice, y se puso a pensar. Pero otro dice, y estrenó el cerebro. Es decir, que nunca lo había usado. No quiero decir que es tu caso. Pero que nunca, bueno, también dijiste, nunca se me había ocurrido. Bueno, la palabra del hijo pródigo se hizo realidad en tu vida en ese momento. Jamás me había ocurrido eso. Bueno, jamás había estrenado el hijo pródigo el cerebro. Nunca había pensado en esto. Sin embargo, se pone en camino. Es decir, si él no hubiese sentido esa necesidad de buscar al Padre para pedirle y recibir su perdón, es decir, solamente cuando el Padre lo abrazó, lo besó, le puso el anillo, en el dedo le puso la mejor túnica, mató el cordero más grande que tenía, ¿verdad? El cebado, ¿no? Y solamente así pudo encontrar plenitud. Es decir, este abrazo que tú recibes en el sacramento de la reconciliación es el abrazo que el mismo Dios te da
cuando tú vas y acudes a Él a través de este sacramento. Es decir, cuando tú confiesas tus pecados, tú recibes liberación. Y es así como nosotros salimos de ahí, salimos flotando, como Fernando Casanova, que salió flotando, hermano. En fin, ya aquí más o menos ya puse el ejemplo. Yo quería hacer un estudio pequeño de esta confesión, que a veces los protestantes se arrepienten de lejos, se arrepienten y se confiesan con la pata de un palo, como dice el padre Luis Toro. Entonces, no es así. Tienes que acudir a la casa del Padre. Adelante, Monico. Mira, me acordaste de un texto que lo encontré aquí. Sí. Estoy hablando de los herejes. Ajá. Fíjate lo que dice San Ambrosio. Esto es para el año 340. Bien. Lo que dice San Ambrosio contra los herejes. ¿Qué están diciendo? Dice: profesan mostrar reverencia al Señor, reservando solo a Él el poder de perdonar pecados. Mayor error no puede ser que el que cometen en buscar al rescindir de sus órdenes, echando abajo el oficio que Él confirió. La Iglesia lo obedece en ambos aspectos, al ligar el pecado y al soltarlo, porque el Señor quiso que ambos poderes deban ser iguales. Y dice más adelante: enseña que este poder es una función del sacerdocio y que éste puede perdonar todos los pecados. Parecería imposible que los pecados deben ser perdonados a través de la penitencia. Cristo otorgó este poder a los apóstoles y de los apóstoles ha sido transmitido al oficio de los sacerdotes. Wow. Has hecho un resumen de todo lo que hemos hablado. Así es. Con esa cita has hecho un resumen, hermano. Y la voy a escuchar mejor cuando termine este video. La voy a volver a escuchar. Hermanito Jorge, me adelante, Joseph. Gracias, hermanito. Simplemente para añadir todo lo que ustedes están comentando, hermanito, sobre algunos otros documentos importantes de la Iglesia Católica y la Iglesia Primitiva, ¿no? La Iglesia Primitiva, queridos hermanos, ya creían en la confesión de pecados por medio del ministro que el mismo Cristo había instituido, ¿no? Vamos a ver este documento importante que es la Didache, que es el escrito más antiguo del cristianismo, escrito más o menos hacia el siglo I. Dice referente a la confesión en su punto 4, en su capítulo 4 y en el numeral 14. En la reunión de los fieles confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con conciencia mala. Entonces estamos viendo de que ya en el documento más antiguo, que es la Didache, se hablaba de la confesión de los pecados. Inclusive hay otra parte también de ese mismo documento que nos dice antes de recibir la Eucaristía. También nos habla San Ignacio de Antioquía, también nos habla en el siglo II aproximadamente, hermanitos, en su carta a los Filadelfos, en el numeral 8, nos dice de esta forma: eso sí, a todos los que se arrepienten les perdona el Señor, a condición de que su arrepentimiento, escuche bien aquí, termine en la unidad de Dios y en el tribunal del obispo. Entonces San Ignacio de Antioquía está dejando bien en claro que la confesión no era como dicen actualmente nuestros hermanos, ¿no? Separados o protestantes o sectarios, que yo me encierro en mi cuarto y le pido perdón a Dios y se acabó. No, la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo dice de que la confesión o el arrepentimiento tiene que ser mediante una autoridad que él mismo ha instituido en el tribunal del obispo. Lo dice San Ignacio de Antioquía en el siglo II, en su carta a los Filadelfos, en el numeral 8. Orígenes también de Alejandría también nos habla algo importante, en el año 185 al 254. ¿Quién fue un padre de la iglesia, un gran teólogo que vivió en Alejandría hasta el año 231, considerado, hermanos, como un maestro de la doctrina cristiana y gran erudito, siendo muy influente en su tiempo? Él mismo nos enseña, hermanos, él mismo nos enseña cómo recibir el perdón de los pecados después de nuestro bautismo. Y nos señala que la confesión debe ser como medio de reconciliación con Dios a través de la penitencia, nos dice él. Es decir, que debemos de confesarnos o confesar nuestro pecado, dice, al sacerdote que el Señor mismo ha instituido para buscar de esa manera la medicina. Eso lo encontramos en las homilías sobre los Salmos 2 y 4.
San Cipriano de Cartago también, hermano, nos habla de una gran enseñanza. Dice de esta forma, San Cipriano de Cartago, en el año 200 al 258, os exhorto, hermanos carísimos, a cada uno confiese su pecado, cada uno confiese su pecado, mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo, o sea, mientras su confesión puede ser aceptada, mientras la satisfacción y el perdón otorgado, mientras que la satisfacción y el perdón otorgado, ¿por quién? Yo me encierro en mi casa y le pido perdón a Dios. No, dice él, por los sacerdotes son aún agradables a Dios. Y por último, para terminar, el hermano Mónico mencionó a San Ambrosio de Milán, y San Agustín de Hipona también nos habla de algo grandioso en el año 354 y 430 después de Cristo, ¿no? San Agustín, perdón, fue bastante duro contra aquellos que negaban, ojo, aquellos que negaban que la iglesia hubiera recibido el poder de perdonar pecados de parte de Cristo. Y dice de esta forma, no escuchemos a aquellos que digan que la iglesia de Dios tiene poder para perdonar todos los pecados. Eso es lo que quería compartir, queridos hermanos, y que quede de una vez clara. Excelente. Que la iglesia creía en la confesión de los pecados, pero no como dicen los protestantes, sino por medio del ministro instituido por él, que son los sacerdotes. Mónico, una pregunta. ¿Por qué le robaste la biblioteca a Barragán? No, esa es una colección completa. No es. Jorge, me ganó, yo no quería decir eso. Esto no es falso. Esta colección de tu pueblo, yo como loco. Te la robaste a Barragán. Yo como loco buscándolo ahorita, pierde todo. Perdió el un poquito de humor, pero ya. Un poquito de humor, hay que poner un poquito de humor también. Así es. La verdad que ellos son especiales, ellos hacen unas cosas para aparentar lo que no son, pero bueno. Pero Barragán solo tiene la biblioteca de lujo. No, pero ahí le faltan los deuterocanónicos. Así es. Y la verdadera Biblia. Sabiduría esa. Le falta sabiduría también. Sí, ahí no está. No lo veo. Muy buena, pero me ganó, Muy buena, hermano. Va a salir mismo, ¿verdad? Mira, hermanito, desde el principio somos 13, iniciamos 13. Es decir, ustedes son 12, más el que está dando la charla. Ustedes son los 12 apóstoles, hermano. Presencia también de Cristo real, presente entre nosotros, que es el que hace también el número 13. La iglesia también, presencia real, somos cada uno de nosotros. Al final somos uno solo, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Querido por Dios. No hay otro. Solamente a través de la iglesia, y también la cita de Primera de Tesalonicenses 3:15, ¿no? Que dice que la iglesia es baluarte, columna y fundamento de la verdad. Amén. Entonces somos esa iglesia, hermano. Vamos entonces a ir terminando, porque de verdad que se ha hecho muy largo. Yo le doy las gracias, hermanito, a Gerardo, que ha estado aquí, Gustavo también, que están aquí por primera vez, Víctor, también está aquí por primera vez, la hermanita Rosalía, bienvenida hermana, ha estado calladita, pero ahí escuchando. El hermano Marcos también ha estado también muy atento, escuchando ahí donde ustedes lo ven. El hermano Daniel también mandó el aviso, pero ahí está. Ahí tenemos a Mónico enseñándonos una lista. ¿No? ¿Son tus pecados, Mónico? No. Estos son los textos bíblicos. Son muchos, hermano. Aunque seamos, lo haga público, pero pensaba que eran tus pecados. Oye, pero escuché un comentario de que iban a tardar de hacer eso otra vez. Sí. Escuché un comentario de eso. Los Kiko, la comunidad de los Kiko, ellos hacen mucho este tipo de confesión. Bueno, terminamos con una oración o algo así. Por supuesto, y eso siempre se lo dejamos a una hermanita, a una de las damas. Adelante, el hermanito que está moderando. Yo tengo un canto final. Aquí se invirtió los papeles. Aquí no se puede decir que la hermana está entre las demás mujeres, pero bueno, está entre los apóstoles. Así que... Entre los apóstoles, está como María junto con los apóstoles, algo importante. Hechos 1:14. Adelante, hermanito René.
Hermanos, el tema lógicamente es más amplio. Yo creo que tendríamos más preguntas, ¿no? Cómo lidiar con el problema protestante de las preguntas, cuestionamientos. ¿Cómo quieren lidiar con esto? ¿Quieren hacer otro programa sobre este sacramento? Perfecto. ¿Qué les parece? La próxima semana, entonces, hermanito Sí, René, a continuación, o estaría muy bien. cualquiera que quiera dar este tema, nos ponemos de acuerdo en la semana, ¿eh? Si alguien quiere aportar y sea también capaz, se sienta capaz de dar un tema, pues nos lo hace saber y con mucho gusto lo integramos ahí al ministerio, ¿eh? Así Muy que bien. no tengan pena, ¿ok? Muy bien, claro que sí. Sí, hermanito Jorge, disculpe, antes de que continuemos y cerremos, no nos olvidemos que después que termina este programa que hemos hecho el día de hoy, el hermano René tiene algo que comentarnos, pero eso dijimos que es después de que termine el programa, ¿no? Después de eso, solamente un minutito nada más, el hermano René va a decir algunas palabras y con eso terminaríamos después Perfecto. de... Sí, adelante, hermano, solamente eso. Otra cosita nada más, hemos recibido de Cristo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que le ha dado la autoridad a su iglesia de atar y desatar. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Por eso vamos a poner al final una canción al Espíritu Santo muy bonita, y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos inunde con su presencia. Amén. Bueno, vamos a dar paso entonces a la oración final. La hermanita, no sé si Marisela quiera hacer la oración final o Rosalía, póngase de acuerdo. Le voy a dejar Rosalía, no ha participado la hermana hoy. Bueno, Sí, al la menos yo no la hermanita escuché. está ahí, pero ella siempre hace la oración Ella, con sí, poder. Sí. Adelante ella. Llena del Espíritu siempre. Adelante, Rosalía, puede ser. Abre tu micrófono, Rosalía, ¿lo tienes cerrado? Ahí, hermanos, ahora. Buenas noches. Sí. Buenas ¿Me noches. escuchas bien? Sí, lo escuchamos. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Nos ponemos en la presencia de nuestro Padre Salvador, nuestro Padre y Salvador, Jesucristo y Padre Yahvé. Vamos a agradecer, Señor, en esta noche, que nos hayas permitido poder escuchar tu palabra, poder alimentar nuestro espíritu, para tener un poco más de conocimiento, para poder acercarnos a ti, para tener sed de esa sabiduría que tú nos puedes transmitir a través de tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que como ovejas tú nos guíes, que cuides de este rebaño, Señor, que queremos defender la fe, defender lo que tú nos inculcaste por medio de tus santos apóstoles. Permítenos, Padre Celestial, tener un conocimiento exacto, real, verdadero, fuerte, como tú nos los has pedido, ser firmes en la fe para poder aguantar ahora sí que las tormentas que nuestra iglesia podría pasar a través de los tiempos. Espíritu Santo, que tú seas esa fuente de luz que ilumine nuestras mentes para que podamos seguir creyendo y perseverando en tu palabra. Señor Jesús, te agradecemos por esta tarde, por las palabras que le has dado a nuestros hermanos y que nosotros podamos seguir comprendiendo tu palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amén. A ti, Madre María, te pedimos que nos concedas la humildad que tú le diste al Señor cuando diste ese sí tan maravilloso para que en tu vientre fuera creado el Hijo de Dios. Madre, ayúdanos a ser humildes y a poder guardar en nuestro corazón todo el conocimiento acerca de tu Hijo Jesús. Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu de paz, ven y llénanos de amor, ven y calma nuestra sed, y entra en nuestro corazón. Podamos perdonar todo aquel que nos hirió. Nos rendimos ante ti, te queremos recibir. Espíritu de luz, de amor, guíanos a caminar, que confiemos y nos abandonemos en tu santa voluntad. Espíritu de luz, de paz, acrecienta nuestra fe, y que la esperanza sea nuestra calma. Oh, dulce huésped del alma. Bueno, hermanitos, muchas gracias por participar este día. Esperemos que pronto también podamos reunirnos nuevamente y así acrecentar cada día más el conocimiento de esta Santa Iglesia Católica, fundada y edificada también por nuestro Señor Jesucristo en los apóstoles, y de la cual la hemos recibido, y hoy estamos llamados también a eso, a defender nuestra fe, dando razón de nuestra esperanza. Que el Señor les bendiga, les guarde, sea su regalo en esta noche, y que les bendiga siempre. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.